El contrato de donación tiene características particulares como ser gratuito, revocable, instantáneo y consensuado. Para poder ejecutarlo requerimos por lo menos de dos personas, un donante y un donatario. El donante es la persona que va a otorgar en donación a título gratuito, ya sea un bien material o un bien cultural. Entre los bienes materiales podemos encontrar los muebles o los inmuebles, es decir, los inmuebles, aquellos que están fijados a la tierra como departamentos, casas, edificios, mientras que los muebles son aquellos que no están fijos, como por ejemplo puede ser una computadora, un escritorio, un automóvil, etcétera. Para poder perfeccionar este contrato que decimos que es a título gratuito, se tiene que entregar ese bien en donación. Y si bien es cierto, se puede imponer una carga económica al donatario, es decir, a quien recibe, esa carga económica siempre tiene que ser de un valor mucho menor al del valor del bien que se está donando. Ahora bien, déjame decirte que este contrato se perfecciona no en el momento en el que el donante cede ese bien en donación, sino en el momento en el que el donatario lo recibe y además comunica al donante que ha aceptado ese bien en donación. Hasta aquí estamos hablando de donaciones entre personas diversas. Y déjame recordarte que todas las donaciones no concluyen ahí, sino concluyen en el momento en el que después de perfeccionado el contrato se puede dar la traslación de ese dominio, es decir, que la propiedad de ese bien que ha sido donado pasa de ser del donante al donatario. Ahora, ¿qué ocurre cuando las donaciones se generan entre cónyuges? Claro que puede darse. Tan es así que la Suprema Corte de Justicia ha generado una jurisprudencia nueva en la cual señala que las donaciones entre cónyuges se perfeccionan no en el momento de la aceptación de esa donación, sino en el momento en el que el cónyuge donante ha fallecido. Y es hasta ese momento en el cual el donatario, es decir, el cónyuge que ha recibido esa donación, puede ejecutar esa traslación de dominio y como tal ejercer actos de dominio sobre ese bien que ha recibido en donación, tal como lo escuchas. Ahora, ¿cuáles son los efectos jurídicos de este tipo de donación entre cónyuges? Número uno, déjame decirte que esa donación se vuelve irrevocable, es decir, no puede ser deshecha, no puede ser revertida. ¿Cuáles son los objetivos, por ejemplo, de este tipo de donaciones? Principalmente proteger esa vida en común que han hecho precisamente esos cónyuges. Por eso es que se vuelve irrevocable. Ahora, en relación a ello, déjame decirte también que las donaciones antenupciales, es decir, las donaciones hechas antes del casamiento civil, también son irrevocables. Entonces hay que poner especial atención justamente en el tipo de donaciones que se hagan entre los prometidos a futuras nupcias. Existen también otro tipo de donaciones que son irrevocables, como por ejemplo aquellas que son por menos de un valor de 200 pesos, o bien aquellas donaciones, por ejemplo, que sean remuneratorias. Esto significa o quiere decir que una donación remuneratoria es aquella que se otorga como remuneración precisamente, como una especie o forma de pago por las atenciones que ha hecho una persona, en este caso el donatario, a favor o en pro del donante. Espero que esta información te sirva, espero puedas compartirla. Si necesitas asesoría legal o consultoría jurídica, déjame un mensaje o ingresa a mis redes sociales para mayor información. Yo soy Cristian Canales, esto es Barra Legal Podcast y nos escuchamos la próxima.